Los evangelios nos narran que Juan el Bautista en algunas ocasiones hizo declaraciones acerca del Mesías y acerca de Jesús de Nazaret, e incluso lo indicó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Algunos de los discípulos de Juan incluso dejaron a Juan para seguir a Jesús. Ahora, en cambio, el Evangelio de hoy nos habla de unas declaraciones de Jesús acerca de Juan el Bautista. Ya nos dijeron qué pensaba Juan acerca de Jesús. Ahora vamos a escuchar qué nos dice Jesús acerca de Juan y acerca de su predicación y de su estilo, porque son estilos muy contrastantes. Los dos están en profunda comunión. Cabe la posibilidad incluso de que Jesús haya comenzado siendo seguidor de Juan el Bautista para después convertirse en la plenitud del mensaje y revelarse como el Mesías. Pero no cabe duda de que eran tan armónicos sus mensajes que incluso los evangelios nos dicen que comenzaron predicando las mismas palabras. Está cerca el reino de Dios, conviértanse y crean en el evangelio. Con eso nos subrayan que era el mismo mensaje el que predicaban, pero luego habían serias diferencias. Juan el Bautista seguía el camino de la ascética, que significa el camino del esfuerzo personal, del ayuno y la penitencia, el camino del arrepentimiento y la conversión y del sacrificio personal. Vivía en el desierto, predicaba el arrepentimiento, el cambio, y también constantemente hablaba acerca de los castigos divinos para quien no se convirtiera. Juan no entraba en las ciudades, sino que predicaba desde el desierto. No se acercaba a la vida social. Él se dedicaba únicamente a la oración y a la predicación. Mientras que Jesús tenía un estilo muy distinto. Jesús se dedicaba a viajar de ciudad en ciudad y a entrar en la casa de las personas, e incluso iba a comer con los pecadores y iba a comer a casa de los ricos y de los pobres, y compartía con los pecadores y compartía también con los fariseos. Entonces era un estilo muy distinto. Jesús comía con las personas, mientras que Juan el Bautista no comía sino solo langostas silvestres y miel de hierbas amargas. Entonces eran estilos muy distintos. ¿Qué pensaba Jesús acerca de Juan? Así como Juan ya había dicho lo que pensaba acerca de Jesús. Pues aquí en el Evangelio nos dice en primer lugar que es el más grande de los nacidos de mujer. Reconoce que es el hombre más santo que ha conocido. Y también nos dice una frase importante. Nos dice que de los esforzados es el reino de los cielos. Y esto significa que la vida espiritual también tiene una dimensión ascética, que significa una dimensión de sacrificio y de esfuerzo personal y de renuncia. Y si bien Jesús subrayó en su predicación más el amor de Dios hacia nosotros, la gracia dada por Dios a nuestra alma, también hoy nos está diciendo que para llegar a esa plenitud del amor, para llegar a recibir la gracia y el auxilio de Dios, como hoy la primera lectura nos dice, yo estaré contigo, yo te auxilio, lo repite varias veces, yo te auxilio. Pero para recibir también el auxilio de Dios, el Señor nos invita a entrar por la puerta estrecha del sacrificio, del ayuno, de la penitencia,
que es parte también de este Adviento. De manera que hoy Jesús nos está diciendo que el camino de Juan el Bautista no solamente es válido, sino que también es necesario. De los esforzados es el reino de los cielos. Ahora, ese esfuerzo requiere de la gracia de Dios también, requiere del auxilio de Dios para poder vivirlo. Finalmente, Jesús confirma a todos los que le oyen que Juan el Bautista no solamente es un hombre bueno, no solamente es un hombre santo, no solamente es uno más de los que han hablado la verdad, sino que es Elías el que tenía que venir. El profeta Malaquías en el Antiguo Testamento había profetizado que el profeta Elías volvería al mundo en el tiempo mesiánico, en el tiempo en que estuviera por llegar el Mesías. El profeta Elías tenía que regresar para preparar al pueblo de Israel a la llegada definitiva del Salvador. Y Jesús nos está diciendo, ese Elías que tenía que volver, ese Elías que estaba anunciado, que está en la Biblia, pues ese Elías es Juan el Bautista. De hecho, precisamente el lugar donde Juan el Bautista bautizaba y predicaba en el desierto junto al Jordán se llamaba Betabara, nos dice el Evangelio de Juan en su capítulo 1. Ese lugar es el mismo lugar exactamente donde se nos describe enfrente de Jericó, nos dice el Antiguo Testamento, que en el Jordán frente a Jericó, es decir, ahí en Betabara, es donde Elías subió al cielo en una carroza de fuego. Es decir, que geográficamente el lugar donde desapareció Elías, apareció, en cierto sentido, Juan el Bautista predicando. Incluso geográficamente vemos cómo él nos indica que es él el que tiene esa misión de Elías. No quiere decir que sea una reencarnación, ni mucho menos, sino que nos está hablando de que la figura de Juan es la que tenía que venir. ¿Y a qué nos viene a invitar? A un camino de esfuerzo, de lucha, de oración, a veces también sufrida, y sobre todo de conversión real. Jesús confirma que ese camino ascético es camino del cristiano que quiera seguir en serio a Jesús. Pidamos al Señor que nos regale un poco del espíritu de Juan el Bautista para convertirnos, transformarnos, esforzarnos y así alcanzar el reino de los cielos. Que así sea.